Sí, de tu calendario. ¿Metiste? Vamos a tener que ser al principio, sobre todo. Ya. Sí, voy, espérame. Va. No, pero voy a tener que iniciar esta cuestión y ahí te acepto. Sí, dame un segundo. Voy a poner unmute. Ahí me di por escuchar incluso. Te escucho, te escucho. Yo creo que ya nos están escuchando, de hecho. Así que te voy a poner de panelista. Vamos a esperar unos minutitos. Hola. No, tenéis que tú habilitarme la cámara. No, sí, yo creo que tú dices el host a Stop It. Ahí sí debería poder Fernando. Perfecto. ¿Y me escuchas bien? Te escucho bien. Vamos a tener que ir turnándonos, sí, para mutearnos cuando hables tú o hable yo. Vamos a esperar un minutito más y comenzamos esta presentación de mercado que va a ser Fernando Gómez, CEO y socio de DBA Capital. Voy a presentar la carátula. Perfecto, dale nomás. Estamos en un minutito más. Vamos a partir esta charla de Fernando Gómez,
que nos va a dar su visión de mercado y lo que ha pasado en este ya primer semestre del 2024. La idea es que hagamos tal como ha pasado en el pasado, valga la redundancia, la presentación y después hagamos un par de minutitos de preguntas para ver si Fernando nos puede ayudar con todas las consultas que vayan saliendo durante la presentación. Se ve perfecto, se ve ahí la presentación. Entonces vamos a dar inicio a este nuevo webinar de visión de mercado, eh, donde Fernando Gómez, CEO y socio de DA Capital, nos va a dar esta visión. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Aquí para DA Capital es un honor poder estar con todos ustedes y contarles un poco de lo que estamos viendo en el mercado. Y como la imagen de ustedes podrán ver, tenemos aquí que el mercado ha tenido un muy buen inicio de año, liderado por la inteligencia artificial y en gran medida por Nvidia, una compañía que muchos no conocíamos hace no mucho tiempo atrás, pero que ahora nos es más que familiar. Y sin mayor detención, vamos a ver qué nos ha dicho el mercado durante todo este tiempo. Lo primero es que, a pesar de que probablemente algunos de ustedes hayan leído, hayan observado la corrección que está ocurriendo en los últimos días, la realidad es que ha sido un muy buen año para las acciones en lo que va del año. Y si miramos a nivel global, estas han subido alrededor de un 12% al cierre de ayer. ¿Qué significa esto? Solo para ponerlo en perspectiva, si miramos las acciones globales en promedio, suben aproximadamente un 9% al año, Estados Unidos un pelito más, y llevamos casi un 12% en estos casi 7 meses del año, lo cual quiere decir que en 7 meses hemos crecido, el mercado ha crecido más que el promedio de largo plazo. Y esto lo vemos en esta lámina, que el líder ha sido el Nasdaq dentro de Estados Unidos, acciones tecnológicas, Estados Unidos, Japón más o menos en línea de mercado, y luego vienen todos los otros países, siendo Latinoamérica el que está más retrasado. Y si complementamos esta lámina con la siguiente, donde vemos que el sector tecnología ha prácticamente duplicado los retornos del índice en su conjunto. Y vemos que el sector de Communication Services, que es donde se encuentran otras de las grandes compañías tecnológicas que siempre miramos, como por ejemplo son Google, Meta, el dueño de Facebook, e Instagram y WhatsApp, podríamos llevar a un cruce, ¿no es cierto?, con la excepción del sector financiero ahí, que el mercado ha estado liderado fuertemente por Estados Unidos y dentro de ello el mundo tecnología, porque de alguna forma entre el mundo de lo que es IT o tecnología de la información y Communication Services se encuentran prácticamente todas las grandes compañías de tecnología que nosotros tenemos en la mente. Tal vez la excepción es Amazon, que se encuentra en consumo discrecional, pero en general todo el mundo que nosotros asociamos con tecnología está en estos dos sectores. Y por lo tanto, como veremos en la presentación, este ha sido claramente el año de la inteligencia artificial, y ya vamos a ver por qué es especialmente claro cuando vemos las distintas variables que de alguna forma llevaron o han llevado a la inteligencia artificial a ser el motor de todo esto. Y para entender esto, creo que uno de los temas principales es
de alguna forma ver o entender qué es lo que o el cuánto pesa estos dos sectores en cada una de las regiones. Y aquí lo que de alguna forma podemos observar rápidamente es que estos sectores, en el caso de Estados Unidos, pesan respectivamente 32 y 9, o sea, el 40%, un poquito más del 40% de el índice de Estados Unidos, el Standard Poor's 500, depende de estos dos sectores, que como veíamos a nivel global son los que han liderado el mercado. Por lo tanto, es muy fácil ver esto, y al compararlo con Europa, que estos dos sectores pesan escasamente más del 10%, en el Reino Unido prácticamente no existen. En Japón, siempre lo asociamos con mucha tecnología, 20%. Sorprende, sin embargo, cuando nos vamos a emergente y vemos que en caso emergente es 30%. O sea, siempre pensamos que el mundo de emergente es un mundo commodity, pero si miramos esto, los mercados, tal vez de tecnología, vemos que en emergente pesan 30%. Y ahí uno diría, oh, obviamente China se ha desarrollado mucho, pero cuando miramos la película de China, ustedes pueden observar que pasa una cosa muy curiosa. Pesa poquito menos del 30, pero los colores, por decirlo así, son invertidos. En emergentes pesan 24 en su conjunto, donde ya está China, y casi 9 Communication Services. Y en China, tecnología pesa poquito, casi 6, y sin embargo es Communication Services el grande. ¿Por qué ocurre esto? Y voy a ver emergente primero. Porque en emergente, aunque a algunos les sorprende, está Taiwán y está Corea del Sur. Dos grandes de las tecnologías. Y para los que ustedes invierten o siguen al Silicon Fund, casa de grandes compañías tecnológicas como es Taiwan Semiconductors, o Samsung o SK Hynix en el caso de Corea del Sur. Y en cambio en China son compañías como Tencent, ¿no es cierto?, que son las dueñas de WeChat o NetEase o compañías de esa naturaleza las que representan este porcentaje. Pero como hablaba anteriormente, esto demuestra que el liderazgo o el empuje que ha tenido la inteligencia artificial, que tira especialmente a esta tecnología, y el segundo nivel, Communication Service, refleja o trae como consecuencia aparejada por qué Estados Unidos le saca tanta ventaja al resto. Pero, habiendo dicho eso, recordemos, para quienes nos acompañaron a principios de año, qué eran las cosas que nosotros entonces decíamos, esto fue en febrero, viendo el final del año, decíamos que era lo que creíamos que iba a definir de una u otra forma el mercado. Y veíamos estos 6 puntos. Veíamos la flexibilidad que tenía la Fed para enfrentar los vaivenes de la inflación y los ajustes de tasa correspondientes. Veíamos la situación de China, tensiones geopolíticas que para que el mercado siguiera creciendo, las compañías tenían que seguir creciendo y siendo cada vez más eficientes. Hablábamos ya de la inteligencia artificial, obviamente la gran revolución o aparición de ChatGPT lleva ya obviamente más de un año, y la transición energética y los flujos que van a ella como motores relevantes a la hora de encontrar razones para ver si el mercado podía seguir creciendo, que hasta ahora efectivamente lo ha hecho de forma muy importante, y vamos a ver cuáles de estas razones son las que lo justifican. Pero partamos por China. A ver, China, y recientemente acaban de terminar su pleno, la realidad es que han habido hartas noticias. El mercado, si lo miramos en la esquina inferior izquierda, ha rentado, si lo miramos a nivel del Hansei, más o menos, un poquito bajo del promedio de lo que quería hacer en un periodo de 7 meses. Si ya nos metemos al MSCI China, vemos que está un poquito más rezagado, y si lo miramos, que el último de los indicadores es las acciones que se tasan dentro de China, no que representan riesgo chino, pero además de representar riesgo dentro de China, vemos que en el margen ha estado negativo. Por lo tanto, China, podríamos decir que por segundo año conseguido ha sido una decepción si lo miramos en el agregado, pero porque las cosas tampoco han variado mucho con respecto a las situaciones que teníamos antes. Las intervenciones del gobierno
medias erráticas, continúan, o claramente las disputas con Estados Unidos siguen adelante, las restricciones de semiconductores que le impone especialmente Estados Unidos continúan, y evidentemente la tensión con Taiwán ha ido aumentando. Y eso hace que, si miramos lo que ha ocurrido con China desde su peak, desde cuando todos hablamos que China se iba a comer rápidamente a Estados Unidos en muchas dimensiones, vemos que todavía está muy golpeada desde los minutos en que el gobierno chino empezó a intervenir en muchos más aspectos, o de una forma mucho más agresiva en muchos sectores, y especialmente en el tema de tecnología, y vemos que hoy día todavía se encuentra más de un 50% por debajo de los niveles que entonces tuvo. El segundo tema es las tensiones geopolíticas. Y aunque a muchas personas les parezca extraño, la realidad es que las guerras, en general, a no ser que escalen a niveles muy grandes, no tienen impactos económicos mayores. Y esto lo vemos en lo que ha pasado con la guerra Rusia-Ucrania, en lo que ha pasado con Medio Oriente, que las tensiones se suben un poco, bajan un poco, pero en los niveles que se encuentran allá y actualmente no son realmente grandes catalizadores del mercado en un sentido u otro, y obviamente el otro en este caso siempre sería probablemente a niveles negativos. ¿Significa eso que no me tengo que preocupar de la geopolítica? No necesariamente, pero también quiero mostrarles otros ejemplos que han sido eh, recientes. Casi vemos un magnicidio en vivo, o casi magnicidio de un candidato en vivo, en el caso de Estados Unidos, la economía más importante del planeta, y que probablemente esta foto termine siendo la foto del año, especialmente si Donald Trump llega a ganar la elección. No sabíamos en ese minuto qué pasaba con el presidente Biden. Recientemente le deja su postulación a un nuevo periodo. Kamala Harris muy rápidamente se hace con el apoyo del Partido Demócrata, y vemos a escasos meses de la elección nuevamente grandes eventos políticos que podrían tener grandes tendencias, grande incertidumbre, gran violencia o extremo, todo lo que ustedes quieran, y los mercados, por estas razones, prácticamente nada. Acaba de terminar el plenum de China, que definía las directrices de cómo iba a China, un gran evento político, y el mercado, por esta razón, prácticamente nada. Debemos, ¿Implica que la política no importa? ¿Que los políticos pueden hacer lo que quieran? No. Y recordemos el gráfico que veíamos la lámina anterior. China, por intervenciones políticas directamente que afecten al mercado, el mercado chino hoy día está 50% más bajo. Lo que pasa es que ciertos eventos políticos que de alguna forma son muy relevantes, pero mientras no vayan realmente aparejados con variables y decisiones o escalamiento que afecten directamente al mercado, no tienen la importancia. Pero eso no significa que debemos olvidar la política. Y ciertas medidas que hacen los gobiernos, especialmente estos grandes, pueden afectar el mercado. Por ahora no ha sido el caso, excepto, y fíjense ustedes, en declaraciones que, por ejemplo, el candidato Trump hizo, que si él salía elegido le iba a exigir a Taiwán que pagara por su defensa. Eso votó el mercado. No el resultado, sino esas declaraciones, o cuando el presidente Biden se pone más duro con el tema de los subconductores con China, eso afecta al mercado. Pero no realmente esta violencia, por decirlo así, o grandes anuncios estratégicos de largo plazo que son difíciles de entender. La realidad es que por ahora nada de eso ha afectado al mercado. El otro tema que hablábamos es el tema de las compañías. Al cabo de cuando terminó los reportes del primer trimestre, vimos que las ventas crecieron en promedio, en el caso de Standard Poor's Estados Unidos, en 1%, perdón, de 4%, los resultados de las compañías en 8%,
con sorpresas, especialmente en el lado de resultados del orden del 8%. En lo que va de esta temporada de reporte, han reportado del orden de 180 de las 500 compañías, estamos acercándonos al 40% de las compañías reportadas. Nuevamente vemos crecimiento en el lado de ventas del 4%, muy parecido a lo que veíamos en el primer trimestre. Resultados creciendo al 6,3%, un poco más bajo, pero todavía faltan un 60% de las compañías que por reportar, con sorpresas que efectivamente son un poco más bajas, pero siguen siendo sorpresas positivas. Por lo tanto, las compañías siguen estando mostrando resultados positivos, y es importante volver a recordar, especialmente hoy día que salió el dato de crecimiento en Estados Unidos, el PGB, que se esperaba que creciera al 2%, mostró crecimientos del 2,8% durante el último trimestre, con lo cual vemos que Estados Unidos sigue creciendo de forma robusta, la economía sigue moviéndose. Eso obviamente es bueno por este lado, es bueno por el resultado de las compañías, pero obviamente, como veremos más adelante, pone ciertos, ciertos temores a la hora de ver cuál va a ser la trayectoria de la reducción de tasas por parte de la Fed. Nuevamente quiero ahora hablar del impulso de la transición energética. Seguimos y todo el mundo sigue hablando en forma importante de la relevancia de la misma. La realidad que este año podríamos decir que ha tomado como una pausa si lo miramos desde el punto de vista del mercado, de la relevancia de lograr los objetivos del net cero al 2050, de reducir la huella de carbono, sigue siendo cada vez más importante. Pero si lo miramos desde el punto de vista del mercado, algunos de los drivers que lo habían tirado se han desacelerado. Esto lo hemos visto especialmente en el tema de los vehículos eléctricos. Después de los early adopters, de los primeros, ¿no es cierto?, personas que lo tomaron, los siguientes lo están viendo con más calma, porque cuando hace mucho frío no funcionan exactamente igual, son todavía en muchos lugares más caros si que no estuvieran los subsidios, y los subsidios en algunos lugares han ido en retroceso. La inconveniencia, la inseguridad que produce en los países que no tienen una gran red de cargadores eléctricos. ¿Qué pasa si voy a ciertos lugares y no puedo conseguir un cargador rápido, etcétera, etcétera? La realidad es que se ha desacelerado y con ello ha producido caídas en metales como el litio. Obviamente lo hemos notado en Chile, y si bien el cobre por un rato floreció mucho, las correcciones que ha tenido en el último tiempo no lo hacen que vaya a niveles negativos, pero lo hace que el crecimiento, si lo miramos de punta a punta en el año, sea bastante moderado. Sin embargo, como esto es necesario, toda la parte que es relacionada con infraestructura, llamemos todo lo que es relacionado con cable, inversiones en reducciones de temperatura, captura de CO2, y toda esa parte ha continuado, y eso ha compensado, por decir de alguna forma, la caída, pero no ha sido en su conjunto el impulso que uno podría esperar. Eso no implica que no lo vaya a ser en los próximos años, pero ha estado un poco más lento por las razones que les mencionaba recientemente. Y eso nos lleva a los dos puntos más relevantes. La Fed y todo lo que pasa con la tasa de interés, y la inteligencia artificial. Partamos con la Fed primero. El tema aquí, y como ustedes ven este gráfico, después de la alza muy relevante de la inflación que creíamos que no la íbamos a ver, por lo menos en el mundo desarrollado y en muchos países, parecía que creíamos que la inflación se había olvidado después de 3 décadas que no existía, y la inflación creíamos que iba a ir con cero. En parte importante por el COVID, y más que el COVID, los apoyos que se le dio a la población en muchos lugares del mundo en forma muy relevante. Esta se dispara a niveles que creíamos que no íbamos a ver más, pero obviamente a mediados del 2022 esta empieza a caer progresivamente, y todos veíamos felices que esto se iba a ir a el target, en el caso de Estados Unidos, del 2%, pero de repente se estancó. Y llevamos cerca de un año en que se estancó al nivel del 3 y no baja. Esta es la inflación headline, pero si miramos la subyacente, sí vemos que la tendencia sigue como un poquito más suave, sigue bajando, pero igual cambió la pendiente. Y esto obviamente cambió las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal. La buena noticia es que
con los últimos datos recientes, y si miro la inflación implícita que está en los bonos del mercado americano a 2 años, para los próximos 2 años se ven 1,8. El mercado sí todavía cree muy fuertemente que la inflación efectivamente va en la dirección correcta. Más lento de lo que creíamos, pero va en la dirección correcta. Y eso hace que haya pasado, y esto es una entrevista que se le hace a los grandes inversionistas, perdón, el resultado de una entrevista que se le hace a los grandes inversionistas de Estados Unidos, que la hace la revista Barron's, que la publicó, esta revista se hizo ahora en abril, se publicó a fines de abril, haya hecho que haya cambiado en lo económico a raíz de la combinación de la inflación bajando y la economía más robusta, como hablábamos anteriormente, a que fuéramos lo que se llama un soft landing, un aterrizaje suave, con una probabilidad del 42%, 3%, perdón, o que literalmente nunca lleguemos a un no landing, sino que la economía siga andando bien un 42%. O sea, entre estos dos tenemos un 85% que la economía va a andar de ok a bien, comparado con un casi, que los números paréntesis, un 46% que creía que iba a haber una recesión tan solo en octubre del año pasado. Eso ha sido un cambio muy relevante. Esta misma encuesta nos muestra, al comparar, y si comparamos los que contestaban estos inversionistas en octubre contra abril de este año, donde pasamos que su principal preocupación era la recesión o una gran desaceleración de la economía, que se fue del 28% al 8%, a que la inflación se pone pegajosa, siendo por ahora la principal preocupación. Y esto hizo que las expectativas de tasa de lo que iba a ocurrir durante el año cambiara radicalmente. Aquí este gráfico es un poco complejo, pero déjenme explicarlo. El canal que se ve con las líneas punteadas era el canal que la Fed de alguna forma comunicaba que iba a ocurrir durante el año cuando hizo esos pronósticos a principio de año. La zona gris es el canal que hoy día nos está comunicando y lo que vemos en él, que al principio de año la Fed nos decía que durante este año esperaba que iba a bajar la tasa 2 veces en 25 puntos básicos cada una, y hoy día nos está diciendo que lo debiera hacer una sola vez. La diferencia es que a principios de año, que es la línea verde, el mercado, decía la Fed, así como se equivocó al alza, que tuvo que hacer mucho más subidas de las que terminó haciendo, lo mismo iba a ocurrir ahora, iba a tener que bajar mucho más rápido. Lo bueno es que hoy día, si ustedes miran la línea roja, hoy día sigue el mercado siendo más agresivo. Si usted mira esto, pronosticando entre 2 a 3 bajas en lo que resta del año, cuando la Fed todavía dice que probablemente va a ser una. Pero esa discrepancia hoy día es mucho mayor. Obviamente, cambios en la expectativa de tasa tan relevantes debieran haber llevado a una corrección de mercado. La pregunta es, ¿por qué no ocurrió? ¿Por qué si el mercado creía que las tasas iban a bajar y en vez de bajar se quedaron quietas? ¿Por qué ese cambio de expectativas, que generalmente lleva a correcciones en el mercado, no ha ocurrido? Y la respuesta, obviamente tal, o sea, me imagino que todos ustedes la tienen en la mente, es la inteligencia artificial. Y aquí solo quiero darles un gráfico, vamos a ver unas láminas, pero uno que es el NVIDIA. Todos de la noche a la mañana o cuando aparece ChatGPT, de repente descubrimos que existía esta compañía. Y hoy día muchos de nosotros no paramos a hablar de ella en algún momento u otro. Pero aquí quiero rescatarle dos cosas. Todos tenemos mucha conciencia del tremendo retorno que ha tenido esta compañía durante, digamos, los últimos 2 años. De hecho, y para todos ustedes que estuvieron invertidos en esta compañía, felicitaciones. Esta compañía se ha multiplicado por 8 en escasos 2 años. Pocas veces vemos que algo ocurra de esta magnitud en una compañía tan grande como Nvidia en un periodo tan corto. Pero aquí quiero llamarle la atención en unas cosas adicionales. Sus ingresos se han multiplicado por 3, pero mucho es más importante, en el mismo periodo, sus
utilidades se han multiplicado por 7. Si ustedes se fijan en este gráfico, en el tamaño de la barrita gris reportado por el último trimestre de la compañía, que fue el primero del 2024 de este año, es mayor al que estaba 4 trimestres atrás, que la rayita verde, la rayita verde son las ventas. En otras palabras, Nvidia, en el trimestre recién cerrado, tenía utilidades superiores a lo que vendía 4 trimestres atrás. Esto es un crecimiento extraordinario de los resultados. Y si ustedes miran que si la compañía multiplicó por 8 sus retornos y multiplicó por 7 sus utilidades, para aquellos ustedes que son más versados en finanzas, que miran esto con razones, por ejemplo, precio-utilidad, pueden hacer cuenta que la compañía ha subido mucho, pero no se ha hecho más cara, porque la razón por la cual la compañía está subiendo ha sido fundamentalmente por aumento en las utilidades. Y eso nos lleva a desgranar un poquito este choclo y mirar un poco cómo han sido los retornos en el mercado en su conjunto. Y aquí lo que tengo en el gráfico de la izquierda es cuánto rentó el S&P 500. En el de la derecha, cuánto ha rentado el S&P 500 hasta ahora. El año pasado rentó casi un poquito más de 26%. Ahora estamos hablando de 15%. El número de 12 que estábamos anteriormente, ¿se acuerdan? Para que no se confundan, era las acciones a nivel global. Y acuérdense que Estados Unidos ha rentado un poco más. Y tenemos las famosas 7 magníficas. Y divido este gráfico en la parte morada y la gris. ¿Cuánto de este retorno se justifica por lo que han subido en precio de las 7 magníficas en ambos años? Y vemos que ambos años se ven relativamente similares. El año pasado, las 7 magníficas justificaron el 60% del retorno y este año 54%. Usted me dice, ya, pero son las más grandes, tienen que ser las más grandes. Sí, eso es correcto, pero en conjunto estas compañías pesan un poquito más del 30%, 31% del índice. Por lo tanto, si contribuyen más de eso, obviamente están ayudando más a que crezca el índice, en razón casi de 2-1 lo que pesan en el índice. Y esta es la concentración. Esto es lo que alguna gente dice que, y ya vamos a hablar un poquito de eso, está habiendo una rotación afuera de esto en los últimos tiempos, porque estas compañías han crecido mucho. Ahora, si indagamos un poquito más, vemos algo también muy interesante, que si vemos el año pasado, y aquí es cuánto contribuyó cada una de las compañías. Obviamente unas contribuyeron más, unas contribuyeron menos, pero podríamos decir que al menos en el caso de Microsoft, Apple, Nvidia y Amazon, y para qué decir las primeras, Microsoft, Apple, Nvidia contribuyeron más o menos lo mismo, ¿no? en torno al 3%. Y fijarse que el año pasado, tanto Microsoft y Apple contribuyeron más que Nvidia. Pero si miramos este año, esta situación es totalmente distinta. Aquí vemos uno de estos jugadores que realmente hace una diferencia. De este 54, 27, o sea, la mitad de estos 54 ha sido solo Nvidia. Y es por eso que hablamos mucho que es el año de la inteligencia artificial, porque Nvidia es el que más ha llevado este tema por delante. Por lo tanto, las 7 magníficas han sido relevantes, pero Nvidia ha sido particularmente la compañía que se ha llevado esto. O sea, de hecho, si miramos, si Nvidia, por ejemplo, así, es 28% de ese 54, vemos que las otras compañías han aportado un poquito más, pero no mucho más de lo que realmente pesan. Y eso ha sido Nvidia la diferencia, y es por eso que se habla tanto de la concentración en lo que va del año. Pero obviamente vimos los retornos. Hemos visto esta corrección, que como les decía anteriormente, es 4,2 con la corrección que tuvo hoy día el S&P. Ese número se va crece a un poquito más de 4,5. Eso es toda la corrección que vemos. Obviamente nos preocupa, no nos gusta que las cosas corrijan, pero nos preocupa. Y la pregunta aquí es, efectivamente estamos viendo esa rotación que está viendo el mercado, que el mercado se cansó de las grandes tecnológicas y hoy día se fue a small cap, se fue a compañías industriales u otras que que habían quedado más retrasadas. En otras palabras, las otras 493 que
en los años anteriores habían aportado solo el 40% del retorno del índice cuando en realidad pesan el 70%. La realidad es que podríamos decir que algo de eso hay, pero nunca en la magnitud que cuando uno lee los titulares pareciera ser. Si miramos este gráfico desde la corrección, vemos dos cosas comparado con lo que hablábamos anteriormente del aporte durante el año. Uno, que básicamente las siete magníficas aportaron, entre comillas, a la corrección un porcentaje más o menos muy similar a lo que habían aportado a la subida. Por lo tanto, podríamos decir que el susto fue más o menos prorrata que el entusiasmo hacia arriba, lo cual obviamente significa algo de corrección, ¿no es cierto? Porque las chicas que pesan el 70 aportaron el 45% de la corrección. Lo otro es que Nvidia fue más o menos parecida a Apple, por ejemplo, y algo mayor, el doble, pero no en la misma diferencia que lo que aportó o lo que corrigió Microsoft o Google. Por lo tanto, fue mucho más generalizado. Por lo tanto, si uno mira esto, efectivamente ha habido algo, pero tampoco podríamos decir que es una corrección total en el fondo, que las otras están subiendo y son las tecnológicas que el mundo está dejando atrás. ¿Por qué podría justificarse esta corrección? ¿En cuáles son los fundamentos que podrían estar detrás? Es porque la baja de interés, y si nosotros creemos que la baja de interés está más cerca, por ejemplo, que efectivamente las tasas van a empezar a bajar en septiembre y que eso va a afectar la tasa larga, le afecta o le favorece mucho más a las compañías más chicas, que sus costos de financiamiento son más desafiantes, y a las compañías más endeudadas, que han sido, son justo las compañías que no se han visto beneficiadas de la misma extensión por la inteligencia artificial. Y la realidad es que puede ser que lo que hemos visto por ahora es el inicio de esa rotación, pero, digamos, muy poquito tiempo para que ustedes que les gusta seguir algunas personalidades del mundo internacional, les recomiendo el último memo de Howard Marks, en lo cual habla de que hay que tener mucho cuidado cuando uno está seguro de lo que está ocurriendo. Hoy día hay indicios que podrían indicarnos a la rotación, pero eso significa estar apostando o tomando una visión más que apostando en dos elementos que son relevantes y que hoy día no tenemos la certeza que vayan a ocurrir, al menos en los tiempos que estamos hablando. Uno es que la Reserva Federal y con su impacto en las tasas largas empiece a cortar las tasas realmente luego, y luego me refiero, no creo que ahora en julio, pero en septiembre. Todo pareciera indicar que eso es así, las probabilidades son hoy día sobre el 90% o 85%, pero podría no ocurrir. Y dos, que el boom de la inteligencia artificial se ha trancado, se ha desacelerado, porque, sí, porque hablábamos anteriormente, cuando yo tengo que las tasas suben o mi expectativa de tasas cambia, el mercado debería caer, sin embargo subió, por lo tanto ocurrió lo contrario de lo que debería haber ocurrido, y es porque la inteligencia artificial nos ha seguido sorprendiendo. ¿Puede que el mercado se le haya pasado la mano? Efectivamente, pero ojo que para que la rotación ocurra en total magnitud, tiene que, más o menos simultáneamente, que la inteligencia artificial tomarse un poquito de pausa, puede ser, y que las tasas efectivas empiecen a conseguir, a bajar. Por lo tanto, esas cosas pueden ocurrir, pero con 8 días de corrección es difícil afirmar que efectivamente estamos en esa situación. Puede ser, y el tiempo nos dirá. Por ahora, lo único que vamos a afirmar con bastante claridad es que Estados Unidos ha sido el líder, principalmente, y tecnología y communication service ha sido el líder, porque la inteligencia artificial nos ha sorprendido mucho más de lo que pensábamos a principio de año, y ha sido capaz de revertir el impulso negativo que la no baja de tasa ha tenido en el mercado, y como veíamos los otros factores que hablábamos en febrero, ni uno de ellos ha ayudado mucho realmente. Habiendo dicho eso, le queda viento a favor al S&P en 500, teniendo presente estos elementos que decíamos, especialmente la cercanía de una posible baja de interés con una mayor probabilidad, y la situación de la inteligencia artificial nos va a seguir sorprendiendo o no a la misma velocidad. Veamos por lo menos desde un número que nos dicen los números en el mercado para formarnos una opinión. Primero que nada, este es lo que se llama el índice del miedo. Es básicamente una medida que se saca de las opciones en los futuros del S&P en Chicago, y
que mientras está más arriba es que el mercado está más asustado, más atemorizado y por lo tanto más cercano y nervioso a que poder enfrentar una corrección, y cuando está abajo obviamente está más tranquilo, más plácido, y ojalá son esos minutos que vamos subiendo de a poquito. Si ustedes miran en la punta acá, vemos que efectivamente el miedo ha subido un poquito, pero lo que pasa es que estábamos durmiendo una siesta, estábamos debajo de un árbol, nos hizo muy tranquilos, ¿no es cierto?, en un día plácido, después de un buen almuerzo, todos muy tranquilos, y escuchamos unos ruidos y abrimos los ojos. ¿Qué está pasando? Porque lo único que está pasando es que nos vinimos a los promedios. O sea, estamos muy lejos de la época de grandes sustos todavía. Ahora estamos, como abrimos los ojos, estamos atentos a qué está pasando, pero seguimos ahí en el árbol bajo la sombrita. No está escapado. Por lo tanto, eso es lo primero que decimos, el mercado todavía sigue tranquilo. No tanto como estábamos atrás, pero evidentemente todavía sigue tranquilo. Si lo miramos por efectos de la tendencia, estamos en una situación cara. Este gráfico aquí lo tenemos básicamente en 1000, pero está con datos construidos la tendencia, con datos del 27, o sea, estamos hablando casi 100 años de historia. Y vemos cómo estamos en relación a la tendencia, vemos que hoy día estamos un 5% arriba de la tendencia. En la corrección que tuvimos hace no mucho tiempo atrás, o sea, estamos hablando del 21, estábamos casi 17% arriba de tendencia. En la corrección del 2008, en la crisis del subprime, 24% de la tendencia, y obviamente el gran outlier de la dot-com estábamos más del doble por ciento arriba de la tendencia. O sea, claramente, y como podemos ver entre el 2003 y el 2008, podemos estar arriba de la tendencia y por niveles bastante mayores que 5 por año. Por lo tanto, si lo miramos por esto, no pareciera que estuviéramos en un nivel tampoco preocupante como para que hicieron, ya no es un problema, ya no es una rotación, es un problema de que todo esto se va a correr porque se nos pasó la mano. De hecho, si dijéramos, oye, si esta cuestión va a seguir así y va a volver a tendencia en forma suave por los próximos 10 años, en el caso del S&P, la única diferencia es que la pendiente o la tendencia a largo plazo, que en este caso de estos casi 100 años, 10,9, sería 10,3. Sí, es menor que la tendencia a largo plazo, pero me encantaría tener un activo, que alguien me asegurara un activo de 10% nominal al año, con inflaciones tendiendo, en el caso de Estados Unidos, al 2, para que me diera un 8% real. Yo personalmente creo que la inflación probablemente se puede poner un poquito más al 2, probablemente esta cosa corrija un poquito más, pero efectivamente si esto se diera, nada de esta lámina me produce pánico, y probablemente porque eso es que el mercado todavía, como decía, estamos despertando la siesta, pero tampoco que nos hemos alterado mucho. Pero ahí dijimos, bueno, está bien, esa es la tendencia, eso es lo que está de alguna forma en las opciones, pero bueno, veamos qué pasa con las valoraciones. Y aquí, evidentemente, la cosa me preocupa ser un poquito más feo. Este gráfico, qué es lo que me muestra? Es el precio dividido por la utilidad de los próximos 12 meses en el caso del Standard Poor's 500. Y aquí vemos la línea gris del centro gruesa, es el promedio del último 10 años, y aquí vemos que estamos aproximadamente un 15,6% por sobre por sobre la tendencia. Esta cosa ha bajado un poquito, ¿no es cierto?, del pico que tuvimos hace unos días atrás, unas semanas atrás, pero nuevamente, muy lejos del 59 o 51 que teníamos en algunos momentos en el pasado. Por lo tanto, efectivamente, aquí esta cosa ya me preocupa un poco más, y digo, bueno, como esto es una razón que, ¿no es cierto?, está el precio arriba y la utilidad abajo, puedo confiar en que las utilidades me van a corregir, porque esta cosa se puede corregir por dos formas, porque el precio cae o porque la utilidad sube, ¿no es cierto? Estamos hablando de una división. Y aquí veo que, por lo menos con las perspectivas del mercado, con la economía de Estados Unidos creciendo en forma muy saludable, y por lo tanto las proyecciones de los analistas, si yo miro esto, veo, ¿no es cierto? Aquí la parte gris es uso a ver cómo se me proyecta la corrección de este indicador, si es que el mercado se mantiene sin crecer. Y vemos que en menos de un año me voy al promedio, y si paso un año, rápidamente me voy bajo el promedio. Por lo tanto, con las expectativas de crecimiento de la utilidad, por lo menos que todavía siguen como consenso en el mercado, esto, si lo miramos de esta perspectiva, de este indicador, también se corrige relativamente rápido, sin ser necesario grandes correcciones de mercado.
Por lo tanto, hasta ahora sigo moderadamente tranquilo. No es que me voy a vender la casa para venderlo en el mercado accionario, pero por ahora veo necesariamente tranquilo. Y este es el único gráfico que podría ser que me preocupa un poco más. Y aquí es lo que digo, oh, ok, perfecto, estas cosas se ven bien, pero por otro lado, las tasas subieron mucho, ahora vienen hacia abajo, pero todavía siguen altas, y por lo tanto es cuánto me está pagando el mercado por sobre lo que me está pagando el, la renta fija, porque si no, por un poquito menos riesgo, tomo renta fija. Y aquí vemos, en términos reales, el mercado me está pagando hoy día algo más que 2 puntos por sobre la renta fija. Que si lo miro contra el promedio de los últimos 10 años, en que ese número es más cercano al 4,7, lo veo lejano con respecto a eso. Yo, en los últimos 10 años, yo estaba exigiendo más sobre la renta fija. Y por lo tanto, es por eso que aquí decimos dos cosas: o las utilidades crecen más rápido, o la corrección de las tasas de renta fija eh, eh, terminan siendo más rápidas que lo que de alguna forma el mercado tiene internalizado en sus precios. Ahora, este gráfico se ve muy fuera de norma, ¿no es cierto? Fuera más, casi 2 definiciones estándar, podríamos decir, sobre su promedio. ¿Es esto realmente una burbuja? Bueno, la realidad que no, y aquí saqué, le copié, tomé esta lámina de Capital Economics, que muestran este mismo gráfico, pero no el pedacito que le estaba mostrando yo, que es este pedacito de acá, sino muestran la historia desde el 85. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el periodo com, que es la gran burbuja que estábamos hablando, ese número llegó a ser negativo. Por lo tanto, y aquí en los años finales de los 80, ese número también bajó 2. Obviamente estamos en un universo que podríamos ser más bien caro, por decirlo así, desafiante, pero también por otro lado, esta parte tan alta es más bien una anomalía, y eso es lo que nos está dando el promedio de 4,8. Si ustedes sacan el promedio de este gráfico, es un poquito mucho más cercano al 4, lo cual todavía nos deja más o menos un poco caro contra sus promedios largos, pero no tanto como si miramos solo esta parte, de los cuales de alguna forma estábamos comparando, tomando los 10 años, en los cuales claramente aquí estábamos sobre el promedio de lo que había pasado el año, y bajo obviamente solo de estos momentos de alta efervescencia, por decirlo de alguna manera. Y la otra mirada que también es interesante mirar, tomar, es ver el mercado separando estas grandes compañías del resto. Y aquí vemos que el promedio largo son casi 19, de 10 años, perdón, son casi 19 para el Standard Poor's. Hoy día, lo que veíamos anteriormente, estábamos un poco más caros, un poquito más de un 10% más caro, casi 20, este 22,6. Pero si yo divido, ¿cómo se divide ese 22,6 entre las 7 compañías grandes y el resto? Vemos que las grandes están en promedio del orden de 28 y el resto está en 20. Igual algo más caro que el promedio de los 10 años, pero menor, pero incluso aún más cercano, que son las otras 493. Lo que hace también eh, dar alguna señal de que podría, a medida que el mundo de tasa de interés vaya a la normalidad, efectivamente, también ir a la rotación, porque en términos relativos, este resto de las compañías se ve un poco más baratas que obviamente estas grandes compañías tecnológicas. Y si esto lo abro aún más a mirarlo a través de los sectores, y aquí lo que tengo es que las barritas sólidas es dónde están los múltiplos de precio-utilidad de cada uno de ellos, y las barrices negras horizontales es el promedio de los últimos 10 años. De tal forma, y voy a usar el ejemplo de tecnología, es que la barrita gris es más alta que el promedio de los 10 años, y por lo tanto este sector está en términos relativos más caro que su promedio de 10 años. Y si llama la varilla verde del Standard Poor's, vemos que básicamente está un poquito más caro que lo que habíamos visto antes de la presentación. Pero si
miramos así rápidamente, pues podemos ver en financials algo más caro, en salud un poquito, materiales y tecnología, pero los otros sectores se ven más o menos saludables, el sector inmobiliario se ve mucho más caro. Aquí la razón es que porque o sea, el número está correcto, el que se vea tan alto es porque en general para evaluar bien real estate no hay que usar el precio utilidad, sino que hay que usar el fund from operations, pero eso es un tema técnico, pero por eso siempre se va a ver como con múltiplos más elevados, pero obviamente bajo sus promedios de año, en consumo discrecional bajo sus promedios, en industrial más o menos su promedio, por lo tanto energía por bajo sus promedios. Entonces, al final del día, efectivamente vemos discrepancia que se concentra y ahí donde vemos el caso más concentrado o más claro de que podría haber un sobreprecio en tecnología, pero no olvidar que ese es el sector que está creciendo más rápido, por lo tanto, es el que podría efectivamente llevar a justificar esos precios más elevados. Y por último, les quiero dejar con una pregunta antes de entrar a las conclusiones, y es que desde básicamente los grandes apoyos por el COVID, que son que parten aquí del 2019, en el cual hubo una, obviamente cuando nos empezaron después a liberar, ¿no es cierto?, y a tener un poquito más de libertad para gastar, bajamos esta cantidad de plata que está en money market, la plata que la gente tiene, la gente y instituciones tienen en liquidez, empezó esta gran subida por todo el apoyo que le dieron a las economías, y particularmente Estados Unidos, el enfermo. Obviamente al principio no se podía gastar, después pudo salir, se pudo gastar, pero por alguna razón, ya sea temor de la corrección del 22, etcétera, las tasas altas, ¿para qué me voy a tomar riesgos si el money market me pagan en algún minuto casi 10% en Estados Unidos? Las dejo ahí, se ha ido acumulando, 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 y hoy día tenemos un nivel impresionante. Estamos hablando de 6 billones de dólares, en inglés 6 trillions de dólares en money market. Y la gran pregunta que hoy día nadie sabe es para dónde se va a ir esta liquidez una vez que empiecen a bajar las tasas de verdad. Aquí puede haber un viento a favor a distintos mercados de riesgo muy relevantes. No sé si eso se va a ir a cripto, a high yield, a equity, a todos los anteriores, private market, mercado alternativo, no sé. Pero esta es una pregunta que hoy día nadie se va a contestar: ¿por qué se sigue y se ha seguido acumulando tanta plata en money market y a dónde va a ir una vez que las tasas empiecen a bajar en Estados Unidos? Con todo eso, sí, evidentemente hay riesgos que siempre hay que tener presente. Uno es que la inflación, a pesar de que se ve estable y se mantenga estable, eso va a hacer que la Fed dilate la bajada de tasa. Por ahora, el mercado está enfocado que va a bajar en septiembre. Dos, que los resultados de la inversión en inteligencia artificial no sean suficientes. ¿Qué significa eso? Hoy día lo que más hemos visto como crecimiento de utilidad es en compañías como Nvidia y sus pares, para los que conocen el Silicon, los que están alrededor de Silicon, porque las otras compañías, los Google, los Microsoft, los Amazon, están invirtiendo mucho para hacer negocios, para que compañías, empresas y nosotros podamos usar la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si esos negocios realmente no ocurren o se demoran más en ocurrir? Evidentemente esta sobreinversión por un rato no va a ser lo suficientemente rentable y podría desacelerarse. Por ahora no hay grandes indicios de eso, pero es algo que sí, un riesgo que tendríamos que tener presente. La tensión con China y Estados Unidos yo creo que va a continuar. Cuando Trump dice una cosa, Biden dice lo tuyo y dos más, y así sucesivamente. Yo creo que es una cuestión que nos va a acompañar para siempre, y por lo tanto yo creo que tarde o temprano el mundo y la economía se van a ir ajustando para que el mundo funcione con nuevas reglas, partiendo por el offshoring, nearshoring y todas esas palabras que últimamente hemos ido conociendo. Los ruidos geopolíticos, como hablábamos por ahora, nos están creando grandes disrupciones, pero no los podemos descartar que podrían aparecer como nuevos Black Swans. Y obviamente la incertidumbre de elecciones de Estados Unidos, que evidentemente en un minuto pareció que se definía cuando Biden insistía en que él iba a ser el candidato, cuando no sería prácticamente ninguna posibilidad, o una posibilidad muy baja que le fuera a ganar a Donald Trump. Con Kamala Harris tiene poco tiempo, pero evidentemente ese tema va a ser, podría ser relevante y podría por lo menos ser una candidata más competitiva. Ahora, si lo miro
por lo menos desde la perspectiva, si Donald Trump gana, que por ahora es el que las encuestas, estadísticas y las casas de apuestas dan como más seguro ganador, ¿cuáles son las cosas que podríamos ver desde el punto de vista de mercado? Es si implementa lo que dice que va a hacer, cosa que no es ni una certeza, podríamos ver un dólar más fuerte, una inflación un poco más elevada y por lo tanto retrasa un poquito el crecimiento de la tasa de interés, favoreciendo a mercados como por ejemplo lo de los hidrocarburos, tal vez en medio de cosas más verdes. Pero como nos mostró el presidente Trump en la vez anterior que estuvo en la Casa Blanca, muchas de estas cosas los usa como cartas de cambio, fichas de negociación y no necesariamente las implementa de la forma que lo dice. ¿Qué irá a ocurrir? No sabemos. Lo que sí sabemos, que puede ser una cosa buena, que dijo, más que habría dicho, que él dejaría que el actual presidente de la Fed, que yo considero que ha hecho un buen trabajo, eh, más allá que se haya retrasado tal vez subir las tasas, pero una vez que retrasó lo hizo con bastante decisión, lo dejaría estar hasta que termine su mandato, que es el 2026, que sería en la mitad del gobierno de Trump. Por lo tanto, efectivamente, la institucionalidad americana seguiría funcionando y probablemente algunos de estos temas no podrían no ser tan graves como efectivamente las noticias a veces nos lo hacen ver. Por lo tanto, para concluir, el mercado ha subido fundamentalmente por el momento de la inteligencia artificial. La persistencia de la inflación y la resistencia de la economía han retrasado a la baja la tasa de la Fed, pero pareciera que ahora sí nos estamos acercando. Como lo decía, los mercados están dando más de un 85% de probabilidad de que efectivamente la primera tasa baje, la primera baja de tasa sea en febrero. Una vez que la tasa empiece a bajar, la liquidez acumulada puede darle un nuevo impulso al mercado. Como veíamos, hay mucha plata en money market, sabemos para dónde se va a dirigir, pero eso puede ser un viento a favor nuevamente. Luego, si bien las siete magníficas, y especialmente el sector de tecnología, hoy día se ve más caro, todavía se encuentran lejanos, a niveles muy lejanos a los vistos en burbujas anteriores, y obviamente que la corrección que hemos visto en los últimos 8 días le ha quitado un poquito de esa efervescencia. Muchos podríamos decir todavía se ven un poco más elevados que el resto del índice, pero evidentemente le da un espacio para respirar. La concentración de los retornos, ¿no es cierto? Las compañías del S&P, como lo veíamos anteriormente, hace que las valoraciones por ahora de los 493 se vean razonables. Veíamos que estaban un poquito más arriba de su promedio de 10 años, pero, ¿no es cierto? Y relacionado con esto, que la inminencia, la mayor cercanía a la baja de tasa, efectivamente podríamos estar pensando que estamos en una posible rotación fuera del sector tecnología. Sin embargo, los datos todavía son poco concluyentes. Hay indicios, hay, ¿no es cierto?, ciertos elementos que apuntan a esa dirección. La cercanía de la tasa de interés, de la baja de la tasa de interés, efectivamente ayuda en eso, pero acuérdense, tenemos que estar correctos, que van a bajar las tasas de interés y que la inteligencia artificial no nos va a seguir sorprendiendo para que la rotación fuera realmente con fuerza. Si no, puede que sigan los dos para arriba y las cosas más o menos parejas, pero evidentemente uno puede hacer ajustes por portafolio, pero con lo que tenemos ahora, no necesariamente es bajarse totalmente un carro para subirse un carro totalmente diferente. Y una cosa que sí es clara, que dado el peso, como veíamos en una de las primeras láminas de esta presentación, que tienen los sectores de tecnología y communication services en el S&P 500 y por extensión, por lo tanto, decíamos, en Estados Unidos, mientras el impulso de inteligencia artificial continúe, es muy difícil que el resto de las regiones tengan mejor desempeño que Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Eso es lo que les quería contar y feliz de contestarle preguntas que puedan tener. No sé, Eh, Fernando, ¿cómo lo Muchas gracias, quieres manejar? Fernando. Sí, 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 eso. Ahí te iba a pedir justo que nos vayamos turnando con el micrófono mientras yo te leo las preguntas. Mientras dejamos un espacio para que vayan haciendo sus preguntas la gente que está conectada. Muy buena presentación. Creo que todos nos vamos a llevar un par de puntos para la casa. Yo me quedo, a pesar del último punto de la conclusión, me quedo con lo importante que es la diversificación. La que creo que hay que tener un portafolio bien diversificado a la hora de invertir. Te quería preguntar algo en base a todas estas conclusiones y para darle tiempo también a la gente que pregunte. Eh,
si es que nosotros fuéramos inversionistas, sobre todo muy a los sesgos DBA a largo plazo, ¿qué tengo que hacer en este minuto? ¿Tengo que esperar a que la Fed recorte las tasas, viendo las valuaciones hoy día, sobre todo con esta pequeña corrección que está viviendo el mercado? ¿Qué dirías tú sobre todo a estos inversionistas a largo plazo? A ver, primero quiero reforzar nuestra convicción de inversionistas de largo plazo, lo cual significa lo contrario a hacer market timing, ¿ya? Habiendo dicho eso, el mercado, y como vimos en la presentación, ha estado liderado fundamentalmente por un impulso, la inteligencia artificial, y concentrado evidentemente en un grupo de compañías que son proveedores de infraestructura de inteligencia artificial y aquellos que el mercado cree que van a ser los ganadores en este tema, en lo que a productos se refiere, y que son hoy día, lo está viendo las compañías más grandes. Estoy hablando de Google, estoy hablando de Amazon, Microsoft. En día está en infraestructura, si uno no nombro en ese tema. Y después de la última presentación de productos en las integraciones que Apple comunicó hacia sus teléfonos de más alta gama, Apple de alguna forma se ha empezado también a meter en ese grupo, ya no tanto porque en lo que productos se refería a empresas, sino en acercar la inteligencia artificial a nosotros como consumidores a través, evidentemente, de los teléfonos y dispositivos. Ah, si yo miro realmente las tasas de crecimiento, la robustez, la solidez que está teniendo Estados Unidos, si bien el mercado accionario, particularmente Estados Unidos, se ve algo caro, como lo que veníamos conversando, todavía se ve con mucha fuerza, con mucho crecimiento. Es lo que de alguna forma ha llevado a que, a pesar de que las tasas estén altas, el mercado, y estoy hablando de la economía ahora, siga creciendo, que nos llegó a sorprender con el dato hoy día en la mañana. Yo diría que el, 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 el cambiar una estrategia en la cual, dependiendo de los objetivos, la edad de cada uno, esté muy alejado en el sentido conservador, por decirlo así, de el peso en acciones que yo tuviera, creo que no es la adecuada, porque todavía hay muchos elementos que creo que todavía van a jugar en esa dirección, y puede darse con un poquito más de proximidad, un poquito menos, que empiece finalmente a recibir el mercado el apoyo de las bajas de tasa. No podemos olvidar que hoy día el mercado ha subido sin el apoyo de las bajas de tasa y estamos cada vez más cerca. Por lo tanto, si alguien está muy extremadamente agresivo en temas de tecnología, podría hacer algo de rotación a portfolio de acciones, probablemente que lo diversifiquen un poco. Es muy probable que a todos los que estuvimos invertidos en algo de tecnología, como le ha sacado mucha ventaja, hoy día tecnología podría estar pesando más que el peso que a mí me dejaba tranquilo, no sé, hace un año atrás, y eso probablemente lo haría como una reversión a la media, diversificando un poquito a otros sectores que podrían haberse quedado más atrasados. Pero creo que todavía la fuerza y los indicadores, como veíamos anteriormente, de cómo estamos en tendencia, los crecimientos de las utilidades y la solidez del mercado, especialmente Estados Unidos, siguen justificando tener básicamente una posición en acciones más o menos en línea con mis objetivos de portfolio de largo plazo. Que esta corrección sea un poquito más profunda, un poquito menos profunda, no tengo idea, yo creo que y nadie realmente sabe. Ha corregido un poquito más, un 5%, que corrija 10 puede ser perfectamente posible, pero los indicadores de largo plazo siguen bastante sólidos, como para, como dice el profesor de la escuela que yo estudié en Estados Unidos, Wharton, el profesor Jeremy Siegel, la situación para estar invertido en stocks for the long run creo que todavía tiene mucho sentido. Buenísimo, buenísimo. Eh, Me aprovecho, Fernando, de lo que hablaste, del impulso que pudiese sostener para el mercado la baja de tasas, porque aquí tenemos una pregunta hay algunos analistas que piensan que si la Fed no corta las tasas pronto, sería un error grande y la economía podría sufrir más de lo esperado.
De acuerdo a lo que es en los mercados, ¿cuándo crees que empiece la baja de tasa? ¿Crees que realmente sería un error que la Fed siga retrasando este cortar las tasas? A ver, no sé si quien hizo la pregunta es un seguidor de querido profesor Jeremy Siegel, pero él es uno de los analistas, por decirlo así, que piensa así. De hecho, él hace ya varios meses viene diciendo que la inflación real, si lo miramos entera con datos reales, es más baja que la que estamos observando. Y la razón de eso, porque una parte importante porque la inflación ha sido pegajosa, es porque la parte, en inglés se llama shelter, que es la parte, pues, digamos, por decir, de arriendo y la parte de habitación, no ha cedido a la velocidad que hubiera requerido para que la inflación convergiera al 2%. Lo que sostiene es que la inflación medida no con los promedios largos eh, que usa los indicadores sobre los cuales se pide de acuerdo a la inflación propiamente tal, sino que con los datos recientes, en fondo, a qué precio están haciendo los arriendos actualmente y otras medidas de ese tipo, la inflación probablemente, si le pusiéramos esos indicadores, estaría en el 2 o tal vez un poquito menos y por lo tanto la Fed tendría que estar bajando las tasas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, él sostiene que la Fed debería acelerar en la baja tasa porque si no, el apretón que está haciendo en el mercado, teniéndolas todavía en el rango actual de 5,25, es muy elevado. De hecho, él, por lo menos a quienes de ustedes, si alguno de ustedes vio la charla que dio hace unos días atrás, él decía que probablemente no ahora en julio la Fed no lo iba a bajar, pero que si él tuviera a cargo la Fed, la bajaría en septiembre 50 puntos básicos y no 25. Eh, yo, evidentemente, no manejo el nivel de datos que maneja él, pero sí creo que a pesar de la subida o el sorpresivo dato de crecimiento del PIB en Estados Unidos de hoy día, los últimos datos de en el margen, la inflación sorprendiéndose a la baja, el crecimiento de los salarios en Estados Unidos creciendo ya finalmente bajo el 4% y algunos otros datos sectoriales de crecimiento que muestran una situación más débil, además del tema del empleo que evidentemente se está viendo más débil en el agregado, yo creo que sí hace mucho sentido de que la Fed empiece a bajar la tasa finalmente en septiembre. Probablemente no en los 50 puntos básicos, dice el profesor Sigue, pero por lo menos al menos 25. Y es bien probable que si esa trayectoria siga, tengamos al menos una baja más en diciembre. Y ya el inicio de las bajas de tasa de interés, yo creo que debería empezar a ayudarle al mercado a eh, sostener, aquí estoy hablando de la economía, a que el impulso o el impacto negativo de las tasas de interés para controlar el crecimiento se empiece a minorar y el mercado pueda empezar a formar una base sobre la cual construir el siguiente espacio de crecimiento. Y efectivamente ahí probablemente los sectores que se han venido han quedado más retrasados en el S&P, que son, podríamos decir, son todos, menos los que hablábamos durante la presentación, podrían empezar a mostrar tasas de crecimiento relativo mejores que los dos grandes líderes. Eso no significa que los líderes no van a seguir creciendo, sino que los otros pueden empezar a crecer más rápido. Buenísimo, buenísimo. Um, Aquí hay otra pregunta un poquito más específica, eso sí. Si estamos pensando nosotros como DBA crear un fondo que invierta en empresas de inteligencia artificial. De alguna forma lo tenemos, pero te dejo a ti, Fernando, para que lo responda. Gracias, Fernando. Como tú bien lo dijiste, nosotros tenemos un fondo actualmente que invierte en empresas que hacen inteligencia artificial o que usan la inteligencia artificial para hacer productos. Pero si tenemos un fondo, para que nos conozcan, el Silicon Fund, que es un fondo que se beneficia de la inteligencia artificial porque vende la infraestructura, a las compañías que venden la infraestructura para que las compañías
que quieran hacer negocio en inteligencia artificial lo puedan hacer. Usando la analogía que Fernando Alex usa aquí, que me acompaña en este webinar, en la fiebre del oro en California, era difícil encontrar oro, pero todos necesitaban pala, y aquí tal vez encontrar aquellos productos de inteligencia artificial que la van a reventar es difícil, pero todos necesitan las palas que, ¿no es cierto?, las compañías como Nvidia, Taiwan Semiconductor, ASML y otras que están en Silicon la tienen, y por lo tanto, efectivamente, el fondo se beneficia. Contestando específicamente tu pregunta, hoy día no estamos pensando hacer un fondo de inteligencia artificial específico, y estamos muy felices con el fondo hoy día que se beneficia por lo menos del crecimiento asociado a la infraestructura que necesita la inteligencia artificial para desarrollarse, que es, como les decía anteriormente, nuestro Silicon Fund. Muy claro, Fernando. Y ahí también otra persona nos pregunta qué otros sectores se pudiesen beneficiar, así como lo han hecho los chips, de la inteligencia artificial, de todo este impulso que está llevando la inteligencia artificial hacia adelante. A ver, el otro día, hace una semana atrás, tuve la fortuna de estar con uno de los Head de Business Development de Inteligencia Artificial de Google, y me transmitió un tema que yo no lo tenía presente, y obviamente es algo que no te puedo tirar la respuesta a sectores, pero sí te puedo invitar a pensar de la misma forma que yo estoy pensando actualmente sobre este tema. Y me dijo, si uno mira el cerebro humano, ¿no es cierto? Tiene el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Espero no equivocarme en esto, y los que sean médicos me corrigen, o los que sean hemisferio cerebro. Pero el hemisferio derecho es el que define la creatividad, y el hemisferio izquierdo es el que es la parte analítica. Si me equivoqué, es al revés, pero creo que es el derecho creatividad, izquierdo analítica. La inteligencia artificial hoy día, como la conocemos, la que sentimos, está concentrada, y la que nos impresiona, fundamentalmente en reemplazar la inteligencia creativa del ser humano. ¿Ya? Lo que nosotros vemos, de alguna forma, lo que nos da ChatGPT, lo que nos da Dalí cuando creamos imagen, las cosas que están haciendo música, etcétera, etcétera, está muy concentrado hoy día en esa parte. Y la otra no es que no exista, la vemos menos, pero está ocurriendo, que es la parte analítica, la parte de hacer cosas, la parte de ayudar a procesar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Él decía que si nos ponemos en un horizonte de 15 a 20 años, más o menos, que duran todas estas transiciones, la cantidad de plata que se iba a generar en negocio, llamemos en la parte de inteligencia artificial creativa que estamos viendo, era más o menos en el mundo 3 trillones, 3 billones de dólares. ¿Ya? Eh, el- y que la parte que no vemos, que es las analíticas, 11 trillones. Por lo tanto, una cosa que me hizo pensar mucho, y no te tengo la respuesta, pero hoy día estamos focalizados en una parte que va a generar, si él tiene razón, y obviamente en Google no me cabe duda que tiene muchos más datos que los que tenemos nosotros, pero así todos se pueden equivocar, va a generar 3 trillones, y la parte grande, que es la que todos que estamos mirando esto desde afuera no la vemos, va a ser 11 trillones. Lo que me invito a mí y te invito a ti, siguiendo la pregunta, hay que mirar esos 11 trillones, de dónde van a nacer. Eh, Estoy empezando a estudiarlo, estoy empezando a verlo, son aplicaciones industriales, son robótica que nos va a ayudar en la casa a hacer cosas que hoy día no imaginamos, cómo nos va a ayudar. Y la otra cosa que, que él me decía, que también una cosa, sobre todo para aquellos que tienen el temor eh, de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos, él decía, y lo cual yo comparto, lo compartía antes de hablar con él, eh, que la inteligencia artificial va a reemplazar ciertas funciones, va a reemplazar ciertas tareas y eventualmente algunos trabajos, pero a nivel de gran número, la inteligencia artificial va
a ser seres humanos más productivos o seres humanos potenciados. Y da el siguiente ejemplo. Un ser humano cuando nace, obviamente no se puede mover, al cabo de unos meses empieza a gatear, después se para tambaleando y obviamente puede llegar a correr muy rápido, ¿no es cierto? Eh, Unos más rápidos, otros menos rápidos, pero ni siquiera Usain Bolt puede competir con un ser humano arriba de una bicicleta. Y la inteligencia artificial es como la bicicleta para los seres humanos. Obviamente, algunos andarán más rápido en bicicleta que en otros, pero la gran mayoría, prácticamente todos los seres humanos, son capaces, arriba de una bicicleta, andar más rápido que el ser humano más rápido que está corriendo al lado. Y por lo tanto, yo creo que son esas las áreas y esa forma de pensar lo que nos va a ayudar a ver sectores más allá de las infraestructuras que hablamos de Silicon, donde van a estar las grandes oportunidades. Hoy día no te los puedo decir, pero sí créeme que con Fernando y el equipo de BA sí estamos pensando dónde podrían encontrar aquellos sectores. Oye, buenísimo, Buenísimo, Fernando. Fernando. Sobre Sobre todo todo, para mí para mí también, también, porque porque había querido conversar el tema contigo y no habíamos tenido la posibilidad de conversar en lo que te había dicho esta persona de Google. Y sobre todo cuando uno cruza un poquito los números con toda esta inversión que decía Sam Altman en su minuto, hace sentido. O sea, al final la cantidad de ingresos y de utilidades que puede traer la inteligencia artificial para las compañías es gigantesco. Eh, por ahí también leíamos un análisis de Sequoia, un poquito más en contra de todo lo que estaba pasando en inteligencia artificial, pero cruzado con estos números, al final te das cuenta de que hay visiones tan distintas. Y lo importante es leer de todo para hacerse una visión bien completa de la inteligencia artificial. Y yo te quería preguntar algo también. Muchos hablan de que esta corrección se da de cierta manera porque el mercado está ya tratando de presionar a las compañías para que muestren en sus resultados las utilidades o las mejoras, las eficiencias que está trayendo la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto va a esperar el mercado realmente estos beneficios? ¿Es muy temprano para ver los beneficios en las compañías? ¿Qué crees tú acerca de eso? a ver, ¿hasta cuándo va a esperar el mercado? No tengo idea. Evidentemente, si supiera eso, probablemente no estaría aquí. Yo soy inversionista de largo plazo, me gusta estructurar portfolios que sean capaces de tolerar los vaivenes del mercado y con la disciplina aprovecharme las tendencias que este tiene en el largo plazo. Pero con respecto a las cosas que uno puede hacer con observación de grandes cambios que ha habido en el pasado, estos se materializan, dependiendo del cambio, entre 10 a 20 años, que suena o puede sonar mucho, pero si pensamos en Internet, por ejemplo, y la crisis de .com, que obviamente la euforia primero, la gran caída, como hablábamos anteriormente, cualquier cosa hoy día es similar con eso, entonces no tiene ninguna relación. O sea, en ese tiempo el PI, el Nasdaq llegó a estar en 200 y hoy día de las siete magníficas, como veíamos, no llegaba a 30. Entonces estamos hablando de escalas totalmente distintas. Pero si lo miramos como Internet, hoy día estamos a 23, pero ya obviamente ya está con nosotros hace un tiempo atrás. Realmente muchas de las cosas que se originaron ahí, los modelos de negocio y las grandes compañías que hoy día vemos que dominan el mundo, evidentemente se pararon 10, 15 años en realidad en mostrar toda la potencia que se estaba creando ahí. Otro ejemplo es cuánto se demoraron los smartphones en reemplazar los teléfonos celulares tradicionales. También fue ese orden de magnitud, 10 años. Por lo tanto, estos cambios toman tiempo. Por lo tanto, si el mercado cree que estas compañías van a mostrar resultados en 1 o 2 años, y eso es lo que está en los precios, bueno, efectivamente, en algún minuto, entre los próximos 2 años, vamos a estar enfrentando a una progresión importante. Yo personalmente, con los números que veo del mercado, que como decíamos, se pueden ver un 10, un 15% sobre sus promedios, sí, puede que esté un poquito elevado y podemos estar sujetos a una corrección o a retornos un poquito más lentos de lo que la tendencia debería ser, pero no me parece que está haciendo una apuesta muy grosera con ninguna de estas compañías, así, por lo menos a los niveles que había entonces. Pero si me preguntas cuánto tiempo yo creo que va a pasar en que veamos una transformación masiva, ¿no? Oigan, ya estamos viendo cosas muy entretenidas,
yo no programo, pero la gente que programa me dice lo que le ayudan los distintos sistemas como Copilot o mismo ChatGPT. Sí, todos lo usamos en mayor medida para nuestros trabajos, pero una transformación masiva, como realmente fue Internet, y a ese nivel, o la computación original con los cambios en su tiempo, o como puede haber sido la energía, la luz eléctrica, o la revolución industrial en su minuto. Eso yo creo que va a tomar 10 15 años, que es en el grande nivel y esquema de las cosas, no es un tiempo demasiado prolongado. Buenísimo, Fernando, buenísimo. Oye, Sí. no te quito más tiempo. Hasta el minuto no hay más preguntas que esas. Así que te dejo para que te despidas. Por mi parte, muchas gracias a todos los que se conectaron y esperamos tenerlos en los siguientes webinars que hagamos. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos, especialmente a quienes nos acompañaron hasta el final. Muy contento de poder contarles lo que estamos haciendo de DBA y cómo estamos viendo el mercado, y nos veremos probablemente en un trimestre más en un programa como este para revisar qué es lo que ha pasado hasta ese entonces. Adiós.